Proyectos integradores del conocimiento, semestre agosto-diciembre 2021. Hola, buenas tardes. Esta es nuestra presentación del trabajo para la clase de taller de investigación 2, que fue liderada en este caso por el profesor César Modesto Acosta, y el equipo está conformado por Andrés Moreno y Sofía Maínez. El tema que vamos a trabajar para esta investigación es la evaluación de una nueva modalidad de trabajo para el sector terciario de Chihuahua durante la pandemia que se dio durante los años de 2020 y 2021. Este trabajo tiene la finalidad de evaluar la nueva modalidad de trabajo para el sector, en especial del terciario del área de Chihuahua, durante la pandemia. La pandemia inició en 2019, pero como comentó mi compañero, solo tomaremos los años de estudio de 2020 a 2021. Asimismo, vamos a realizar una revisión desde el punto de vista del trabajo home office. El presente documento de esta investigación fue desarrollado metodológicamente desde una perspectiva del enfoque mixto, partiendo de la investigación de puestos, muestreo, recolección de datos, procedimiento de análisis e interpretación de los mismos para así poder llegar a una conclusión. Como justificación para este trabajo, tenemos que de acuerdo con toda la información recabada, se evalúa la nueva alternativa de trabajo en casa o home office originado por la pandemia del COVID-19, en el cual se establece que el 87% de los encuestados dice que su jornada laboral se hizo más larga en casa, lo cual hace que se genere mayor riesgo, ya sea de enfermedades como físicas o psicológicas, y todo ese tipo de aspectos los vamos a evaluar con esta investigación. Planteamiento del problema. ¿Por qué estamos tan interesados en investigar o evaluar el home office de repente? Pues no es secreto que nuestro planeta vivió una pandemia a partir del 2019, y lo cual causó que los que no fueran de primera línea tuvieron que ser aislados por el motivo del COVID. Entonces, todos fuimos aislados, pero el problema aquí es que aislados aún así necesitábamos trabajar o estudiar, lo cual dio la respuesta de que todos necesitábamos hacer home office para que pues el mundo pudiera seguir funcionando, pero sin tener que estar en contacto directo con las demás personas. Como objetivos de nuestra investigación tenemos los siguientes. Como objetivo general, tenemos que determinar la perspectiva de la sociedad respecto al home office, contemplando los factores de preferencia al estilo de trabajo, motivación, condiciones del espacio de trabajo, productividad y modificación del estilo de vida, en tiempos de cambio por la pandemia del 2020 al 2021. Y como objetivos específicos tenemos los siguientes. Vamos a evaluar los factores de preferencia al estilo de trabajo, motivación, condiciones del espacio de trabajo, productividad y modificación del estilo de vida que prevalecen en la población encuestada. También vamos a demostrar que podemos trabajar desde cualquier lugar, ya que teniendo todas las herramientas necesarias, este factor pasa a último plano. Vamos a analizar cada situación para detectar lo positivo en este caso. También trataremos de identificar las ventajas y desventajas de esta modalidad de trabajo. A la vez, también buscamos concientizar a las personas, tanto como alumnos y docentes, que es lo principal, como padres de familia, administrativos, etcétera, que mediante esta situación de trabajo existen diversos factores de aprovechamiento. Como antecedentes de nuestra investigación, tenemos el conocimiento de las diversas pandemias que han sucedido a lo largo de la historia. En la era moderna es la primera vez que se vive algo de esta forma, entonces lo cual nos dio la oportunidad de poder llevar a cabo el trabajo desde casa y consigo trayendo nuevos problemas y nuevas dificultades para los trabajadores y estudiantes. El marco teórico. Para empezar, no podemos estudiar algo si no sabemos qué es. Por eso vamos a definir qué es el home office. Home office es un espacio de trabajo dentro de la casa, como tu oficina o un lugar adaptado en el cual puedes desarrollar tu trabajo, pero dentro de tu casa. Actualmente hacer home office es sinónimo de teletrabajar y sirve para describir pues que estamos realizando un trabajo desde la comodidad de nuestra casa. El home office trae consigo ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos que hay flexibilidad de horario,
responsabilidad individual, menos tiempo de desplazamiento, incrementa la calidad de vida y hay un mayor aprovechamiento de la tecnología. Y como desventajas, pues tenemos distracciones en casa, hay tendencia a trabajar más horas, no hay un ambiente laboral, hay interrupción entre la vida laboral y personal y tú eres tu propio soporte técnico. Enfermedades asociadas al trabajo home office. Es importante que establezcamos la conexión entre seguridad y salud, que abarca la condición física, psíquica y social del empleado, independientemente de la modalidad de su contrato. Razón por la cual el empleador debe asegurarse del bienestar en materia de seguridad y salud en el trabajo respecto a la prevención de enfermedades. Las enfermedades laborales que se presentan al realizar home office pueden ser, bueno, en psicosocialmente hablando, es la fatiga mental, el estrés laboral y el síndrome de burnout. Ergonómicamente hablando, las posturas, pues es que el estar en casa no nos va a asegurar que estemos más cómodos que en una oficina y a veces al estar en casa nos olvidamos que realmente vamos a pasar mucho tiempo dentro de una posición o que vamos a pasar mucho tiempo realizando un trabajo y somos menos estrictos a la hora de manejar los tiempos, por lo cual llegamos a cansarnos llegamos a tener fatiga mental o hasta a veces hasta física por la misma postura. ¿En qué punto se hace relevante el tema de home office? Bueno, como todos sabemos, el 11 de marzo de 2020 la OMS declara la pandemia mundial. Entonces, con esto se establecen todas las restricciones de movilidad y comienzan a surgir las nuevas modalidades de trabajo de forma remota. Entonces, justo en ese momento es cuando todos nos empezamos a preguntar y a plantear de qué forma íbamos a llevar a cabo esta nueva modalidad de trabajo. Y con esto empiezan pues el proceso de adaptación y también empiezan a surgir nuevos problemas y nuevas enfermedades que pues tal vez sí existían desde antes, pero no eran exactamente muy conocidas. Y que con esta nueva modalidad, pues se hicieron más populares y se les empezó a prestar mucha más atención. Comparativa con los métodos tradicionales. Es complicado, bueno, como primer punto, es complicado comparar dos modalidades tan distintas porque no tienen muchos factores en los que se puedan asociar directamente. También el factor mental hace una gran diferencia entre estos métodos, el tradicional versus el nuevo. También toda la información recabada hasta el momento indica que el proceso de adaptación ha sido complicado, pues nadie estaba preparado para esto. Entonces, están prefiriendo la modalidad tradicional por esta misma razón. También entra en los factores socioeconómicos que desfavorecen en esta nueva modalidad, pues no todos tenemos la misma capacidad de adaptación, hablando económicamente o socialmente. No todos tenemos un espacio en nuestra casa al cual podemos dedicarle a la oficina, o no todos tenemos a veces los medios para poder conseguir tipo una computadora o algo así, que es por el cual se realiza el home office. Desigualdad de posibilidades de hacer home office. La brecha socioeconómica entre la población ha demostrado que los países con una economía pobre y muy desigual no permiten llevar a cabo de forma satisfactoria para todos la nueva modalidad de trabajo. Muchas personas no cuentan con las herramientas o el espacio adecuados para elaborar sus actividades. Y como sabemos, pues no todos tienen una forma, no, bueno, más bien no todos tienen una economía que les permite adquirir las herramientas necesarias o herramientas de buena calidad, por así decirlo. Entonces, el factor socioeconómico es muy importante y es un diferenciador muy grande entre la población que quiere o que necesita llevar a cabo el home office. Entonces, es también un tema que es de suma importancia y que requiere revisarse. Hipótesis. Hemos formulado dos hipótesis diferentes para nuestro trabajo de investigación. La primera es la hipótesis nula, la cual afirma que el trabajo en casa aumenta de manera significativa el estilo de vida, que las personas, la mejora de la persona y la productividad en el trabajo partiendo del análisis de la preferencia al estilo del trabajo, motivación, condiciones del estado de trabajo, del espacio de trabajo, productividad y modificaciones del estilo de vida. En esta hipótesis
afirma que a las personas les gusta más el home office, que se sienten más cómodos, más productivos. Pero del otro lado tenemos la hipótesis alterna, la cual afirmaría que el trabajo en casa no aumenta de manera significativa el estilo de vida. Que esto puede ser la opción, pues obviamente la alterna, que a las personas pues no les gusta el home office, que no aportas ni a su estilo de vida, ni a su salud, ni a su motivación. Población, selección y características de la muestra. Decidimos hacer un muestreo de 80 personas del Instituto Tecnológico de Chihuahua, realizando asimismo una encuesta en Google Drive, la cual por justa y obvia razón no pudimos realizar de forma presencial. La muestra objeto es un mínimo porcentaje de los alumnos que se encuentran estudiando en la nueva modalidad de trabajo de home office. Esto no quiere decir que la encuesta está limitada solamente a los alumnos del tecnológico. Cualquier persona que se haya tenido que recurrir a esta nueva modalidad también pudo haber respondido esta encuesta. Procedimientos. Vamos a hablar de las técnicas e instrumentos de recogida de datos, o sea, la selección y elaboración del proceso de aplicación y validación. En esta investigación se decidió usar una muestra de 80 personas que se encuentran alrededor de las edades de 23 a 55 años, mediante una encuesta vía online compartida por redes sociales. Obviamente imposibilitó un poco la realización de las encuestas, el que tuvieran que ser online, porque pues por obvias razones no lo pudimos hacer en persona, pero por medio de un drive fueron contestando las encuestas las personas dentro de estas edades. A continuación les vamos a presentar la encuesta que fue realizada para evaluar la nueva modalidad y realizar la recolección de datos. La primera pregunta nos dice que si le cuesta mucho trabajo el poder concentrarse en casa. La siguiente, ¿tiene un espacio tranquilo y libre en casa para realizar su trabajo de manera eficiente? Como tercera pregunta tenemos, ¿cómo preferirías trabajar? Después, ¿consideras que puedes trabajar sin supervisión? ¿Considera que el trabajo en casa es mejor que el de forma presencial normal? ¿Cree usted que podría seguir llevando el estilo de vida actual, refiriéndose al trabajo y la mayoría de las actividades en casa? Como siguiente pregunta tenemos, ¿cree usted contar con las herramientas adecuadas para desempeñar su labor desde casa? ¿Te sientes motivado al trabajar en casa? ¿Crees que el trabajo remoto aumenta tu productividad? ¿Crees que el trabajo en casa te hace una mejor persona? Y como resultados tenemos los siguientes. Podemos ver que para la primera pregunta el 66.3 respondió que sí y el 33.8 respondió que no. Para la segunda pregunta tenemos que un 62.5% respondió que sí y el 37.5% respondió que no. Para la tercera pregunta obtuvimos el 78.8% respondió que prefiere trabajar desde la oficina sorpresivamente versus el 21.3% que prefirió trabajar desde casa. La cuarta era, ¿consideras que puedes trabajar sin supervisión? El 91.3% contestó que sí versus el 8.8% que fue minoría, quien contestó que no. En la siguiente pregunta podemos ver que el 95% respondió que no y solo el 5% respondió que considera que el trabajo en casa es mejor que el de forma presencial normal. Luego para la siguiente pregunta tenemos un 40% que respondió que sí y un 60% que respondió que no podrían seguir llevando el estilo de vida actual, el cual solo requiere que las actividades se elaboren en casa. En la pregunta de ¿cree usted contar con las herramientas adecuadas para desempeñar su labor desde casa? El 42.5% contestó que no y la mayoría, que fue el 57.5%, contestó que sí. En la pregunta de ¿te sientes motivado al trabajar en casa? El 72.5% contestó que no y el 27.5% contestó que sí. Para las últimas dos preguntas tenemos que el 71.3% respondió que no y el 28.7% respondió que sí.
cree que el trabajo remoto aumenta su productividad. Y para la pregunta que dice que si cree que el trabajo en casa los hace una mejor persona, eh, el 77.5 respondió que no y solo el 22.5 respondió que sí. Análisis. El análisis de las preguntas anteriormente encuestadas fue que pudimos observar que en las gráficas anteriormente puestas, la información obtenida fue que la mayoría tiene una idea negativa sobre el home office, en cómo afecta su motivación, pues su salud, que no todos tienen la posibilidad de tener un espacio en casa. Las personas necesitan su espacio personal libre de distracciones para poder concentrarse y tener mayor eficiencia. Además, comprendimos que necesitan de socialización con los compañeros de trabajo, porque el estar solo en casa puede ocasionar enfermedades como las vistas en el marco teórico. Discusión. En base a la investigación y de acuerdo con los resultados, coincidimos con las personas encuestadas, ya que no todos y la mayoría no cuentan con las herramientas y con espacios adecuados para desempeñar sus actividades debidas y cómodamente. Deducimos que es cuestión de adaptación y de mucha fuerza de voluntad. Eh, la verdad, la nueva modalidad vino con bastantes complicaciones, bastantes dificultades, tanto de salud, tanto físico como psicológico. Y además también nos demostró que la diferencia socioeconómica entre las personas es un factor bastante importante y que puede evitar la realización satisfactoria de las actividades de trabajo desde casa. Conclusión. Como conclusión, pudimos observar que pues nos llevamos una sorpresa, pues no se confirmó nuestra hipótesis, al revés, cumplieron la alterna. Nos dimos cuenta que el trabajar en casa no hace a las personas más felices, eficientes o más motivadas. Es difícil la nueva modalidad respecto a esta pandemia gracias al COVID-19, ya que no todos podemos realizar nuestras actividades de forma fácil y cómoda trabajando desde casa. Pero pues esto no quiere decir que no es imposible. Decidimos agregar esta diapositiva o esta parte a nuestra presentación, no tanto como para ordenar, sino que pues en estos momentos lamentablemente opinemos mal o bien del home office no es una opción, es algo a lo que nos hemos adaptado, pero porque no hay otra manera de trabajar desgraciadamente en estos momentos. Entonces, pues aunque pensemos mal de este estilo de trabajo, es lo único que nos queda. Entonces, pues una opción, una recomendación para llevar a cabo pues mejor el home office, pues ya que no podemos trabajar de otra manera, pues es que las personas deben de aprender a llevar un mejor orden y organización, sí, pero ¿cómo pueden hacer esto? Es observando sus rutinas o qué sistemas de trabajo se acomodan mejor a su estilo de vida o a su estilo de aprendizaje. Porque, por ejemplo, hay personas que pueden trabajar mucho tiempo seguido y luego darse un descanso, pero hay personas que funcionan mejor si trabajan entre cierta hora, o sea, trabajan, descanso, trabajan, descanso. Eso es algo que también tenemos que aprender de observar a nosotros mismos y que se nos acomoda a nosotros mejor. Porque pues quieramos o no, tenemos que seguir trabajando, este mundo no se va a parar y tenemos que tener un buen desempeño en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestros estudios, a pesar de que no estamos en las mejores condiciones para ello.